En el explicador, programa especial, Viajes por el tiempo, segunda parte. Una hora entera de un solo tema propuesto por usted, como siempre, hoy aquí en el explicador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con un programa que vamos estableciendo de acuerdo a lo que encontramos en sus correos electrónicos, en sus comunicaciones con nosotros. Recuerden el explicador @yahoo.com.mx, en Twitter Enrique-Ganem, en Facebook Enrique Ganem sitio oficial y en G+, en G+, Enrique Ganem el explicador. Como siempre, el explicador somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem trabajando para usted. Pues mire, en el programa anterior platicamos sobre las máquinas del tiempo, sobre qué tipo de tecnología imaginamos que podría ser necesaria para conseguir los viajes por el tiempo. Ya dijimos que viajar hacia el futuro remoto es, entre comillas, fácil, cuando menos es técnicamente posible, pero viajar hacia atrás en el tiempo, aunque no ha sido posible determinarlo más allá de toda duda, parece que es fundamentalmente imposible. Si ese fuera el caso, lo que vamos a decir ahora podría resultar un tanto extraño. Vamos a ver primero cuáles son algunos de los factores que parecen sugerir que el viaje hacia atrás en el tiempo es imposible, para luego pasar a la cuestión de cómo podríamos darle la vuelta a esas imposibilidades, cuando menos en teoría. Es más, ni siquiera en teoría, sino en ciencia ficción. Ya lo verán. Comenzamos por las perspectivas relacionadas con la tecnología y con los principios de la física en relación a los viajes hacia atrás en el tiempo. La teoría de la relatividad ve al tiempo como ¿cómo decirle? Como si fuera algo ya hecho. El futuro y el pasado existen desde la perspectiva de la relatividad, pero usted en principio puede imaginar al espacio-tiempo, como una cosa ya existente, como una cosa que no está haciéndose momento a momento, sino una cosa completa, hecha. Esto no significa que con la teoría de la relatividad usted pueda ver el futuro o pueda ver el pasado. No puede adivinar lo que va a pasar en el futuro, ni volver a ver algo que ocurrió en el pasado, mucho menos cambiarlo. Lo que significa es que para la teoría de la relatividad, la idea del paso del tiempo no tiene un sentido absoluto y definido, solamente un sentido relativo. El tiempo por sí mismo, como entidad independiente, no existe. El sacar todo el significado de la teoría de la relatividad es un trabajo en curso. La relatividad tiene ya, pues la teoría especial de la relatividad desde 1905 tiene más de 100 años. La teoría especial de la relatividad cumple 100 años el próximo año. A pesar de todo este tiempo, todavía estamos buscando cosas nuevas, todavía estamos hallando significados inesperados en la teoría de la relatividad. Por ejemplo, no sabemos con suficiente detalle qué implica la teoría de la relatividad con respecto a la estructura del universo. Es algo que estamos empezando a averiguar apenas ahora. Si yo le digo que la teoría de la relatividad no prohíbe, cuando menos no hemos encontrado una formulación de la teoría de la relatividad que describa la imposibilidad del viaje hacia atrás en el tiempo, el por qué es imposible viajar hacia atrás en el tiempo, no significa que no exista. No sabemos si la relatividad permite o no los viajes hacia atrás en el tiempo. La otra mitad, la otra base fundamental de la física, la mecánica cuántica, es más inquietante.
cuando uno estudia las características de las partículas subatómicas y los fenómenos que las afectan, uno encuentra que normalmente todos los procesos que afectan a una partícula subatómica son reversibles. En ese sentido, una partícula subatómica sí puede, en cierto modo, viajar hacia atrás en el tiempo. De hecho, si usted, este es un viejo truco que ya tiene varios años y que todavía está siendo reinterpretado de vez en cuando por algún físico. Si usted formula la estructura del electrón y luego se imagina que el electrón está viajando hacia atrás en el tiempo, usted verá que ese electrón aparecería a los ojos de un físico como un antielectrón. Es decir, el electrón, las fórmulas que describen al electrón, cuando usted mete en esas fórmulas un numerito negativo que representa el tiempo, el paso del tiempo que esté experimentando ese electrón, el resultado de la fórmula es igual a la fórmula que describe a la partícula de antimateria que es equivalente al electrón. El electrón y el antielectrón, en ese sentido, podrían ser una sola partícula. Generalmente, en el mundo actual, cuando se forma un antielectrón es que se formó un electrón al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando una partícula de luz de muy alta energía golpea contra un átomo o pasa muy cerca del núcleo de un átomo, una partícula de luz de rayos gamma. La energía de ese rayo gamma es suficiente para formar un electrón y un antielectrón, que muchas veces se vuelven a encontrar poco tiempo después y se aniquilan. Si usted hace un esquema, un dibujo que representa la historia de ese electrón y de ese antielectrón, usted dibuja un óvalo. La mitad de ese óvalo, la línea que representa la mitad de ese óvalo, representa la trayectoria del electrón y la otra mitad representa la trayectoria del antielectrón. De acuerdo con esta interpretación del electrón y del antielectrón como imágenes en espejo en el tiempo, cuando usted tiene una pareja de un electrón y un antielectrón que nacen y más adelante se aniquilan, en realidad lo que tiene es un electrón dando vueltas en el tiempo, atrapado en un ciclo en el tiempo. Va para adelante como electrón, va para atrás como antielectrón, va para adelante como electrón y así se queda. La mecánica cuántica, en ese sentido, cuando menos a un nivel muy fundamental, no parece muy explícita en términos de si prohíbe o no prohíbe los viajes en el tiempo. Da la impresión de que la mecánica cuántica permite los viajes en el tiempo, hacia atrás. Cuando utilicemos el término viajes en el tiempo, estamos hablando de viajar hacia atrás en el tiempo, en pocas palabras. Claro está, esto ocurre nada más con partículas individuales. El tratar de estudiar desde la perspectiva de la mecánica cuántica el comportamiento de una colección, aunque sea pequeña, de partículas relacionadas entre sí, es muy difícil. Mientras más partículas se van agregando al conjunto, se hace mucho más difícil hacer los cálculos. El tratar de calcular, utilizando las fórmulas de la mecánica cuántica, las características del átomo de hidrógeno, es un problema sorprendentemente complejo. Y eso que se trata del átomo más simple. El tratar de ver cuáles son las características cuánticas de un objeto grande como un cuerpo humano y ver si las características cuánticas de ese objeto permiten el viaje hacia atrás en el tiempo está completa, total y absolutamente fuera de toda nuestra capacidad actual o previsible para hacer cálculos. Ahora, si queremos ser honestos con respecto a la teoría de la relatividad, tenemos que decir que la relatividad todavía no nos dice, todavía no la conocemos con suficiente detalle, todos sus alcances, como para saber si los viajes hacia atrás en el tiempo son imposibles. La mecánica cuántica está en la misma situación. La teoría de la relatividad, al ver al espacio como algo, el espacio-tiempo como algo existente, no algo que esté en un devenir continuo,
deja entrever la vaga posibilidad de viajar hacia atrás en el tiempo. La mecánica cuántica, al decirnos que los fenómenos que afectan a una partícula subatómica son reversibles, que en cierto modo la ceniza cuántica se puede volver a convertir en madera cuántica, perdón por la metáfora, nos sugiere la vaga posibilidad de hacer viajes hacia atrás en el tiempo. Ahora, si esto llegara a ser cierto, aparecería una larga serie de problemas relacionados con el viaje en el tiempo que involucrarían no solamente a los físicos, sino también a los filósofos. Usted conoce las paradojas relacionadas con el viaje en el tiempo. Si me voy al pasado y consigo que mis abuelos no se conozcan, pues ya no nacen mis padres y ya no nazco yo. Por lo tanto, no puedo ir al pasado a realizar ese proceso. Una persona que estudió este asunto en detalle y que comenta la solución que ofrece a esta paradoja es Igor Novikov. Igor Novikov es un físico, Igor Dmitrievich Novikov. Nació en Moscú, antes fue ciudadano de la Unión Soviética, ahora es ruso. Es astrofísico desde 1965, ya tiene sus añitos, es colega de Kip Thorne, del que estuvimos hablando hace poco. Él, basándose en la estructura de la teoría de la relatividad, de la teoría general de la relatividad, que es la que describe la plasticidad que tiene el espacio-tiempo, que el espacio-tiempo tiene una propiedad que se llama geometría, una especie como de forma. Y esto sugiere la posibilidad de torcer tanto el espacio-tiempo que usted pueda, viajando hacia el futuro siempre, llegar a su propio pasado. Bueno, estudiando la naturaleza de las fórmulas de la teoría de la relatividad, algo que es sorprendentemente difícil, que le digo es un trabajo en curso, él propone lo que se llama el principio de la autoconsistencia. Este principio lo que dice, en pocas palabras, es que si usted existe en este momento, en el momento presente, es que no existe forma de que usted pueda viajar al pasado para interrumpir el encuentro fructífero de sus abuelos. El espacio-tiempo, le digo, hay que verlo como una cosa completa, ya hecha. Si usted está en este punto del futuro y existe, es porque necesariamente al analizar el espacio-tiempo usted va a ver que en el pasado usted tuvo padres y en el pasado remoto usted tuvo abuelos. Le digo, la relatividad no ve al tiempo como un devenir, como una cosa que está sucediendo momento a momento y que en cada momento usted tiene la libertad de decidir qué es lo que quiere hacer. No es que no tenga esa libertad, es que si hubiera alguna forma mágica de ver al universo con la perspectiva completa de la teoría de la relatividad, usted de alguna manera escaparía del tiempo. Para usted el tiempo no sería una sucesión de momentos. El tiempo sería todo el tiempo y todo el espacio. Sería como contemplar un tubo de gelatina transparente adentro del cual han vivido todos los seres humanos que han existido, por ejemplo. Vería usted un montón de rayitas que representan la trayectoria en el espacio-tiempo que tuvo cada persona desde que nació hasta que murió. Si usted pudiera ver la trayectoria de Pedro Pérez, usted vería una rayita que representa todos los lugares por donde estuvo Pedro Pérez a lo largo de toda su vida. Si Pedro Pérez en algún momento de su vida llegara a estar frente a la entrada de una máquina del tiempo, la sola existencia de Pedro Pérez en este punto, justo antes de entrar a la máquina del tiempo, implica que él no podría regresarse al pasado de manera que pudiera interrumpir
el encuentro de sus abuelos. Esto no significa que no pueda viajar al pasado, significa que si lograra hacerlo, por alguna razón no tendría forma de interrumpir su propia creación. No tendría forma de regresarse al pasado y borrar su propia historia en el espacio-tiempo al borrar a sus abuelos. Esto es platicadito. El trabajo de Novikov no es platicadito. Las matemáticas de la física moderna son pesaditas. Las matemáticas de la teoría de la relatividad utilizan una herramienta, no es lo único que utilizan cosas que se llaman variaciones diferenciales, lo hemos comentado en otras ocasiones, el cálculo tensorial que describimos en el programa anterior y que hemos descrito de manera muy somera en otras ocasiones. No es suficientemente claro a nivel de las matemáticas de la relatividad por qué el principio de Novikov funciona, más bien no por qué, sino cómo funcionaría. Es decir, si yo de pronto tuviera enfrente de mí una máquina del tiempo, no se sabe exactamente qué cosa física me impediría a mí viajar hacia el momento en el que mis abuelos se van a conocer para impedir su encuentro. Pero el hecho es que este principio sugiere que es imposible que eso ocurra. Ahora, el trabajo de Novikov no es el único que pretende liberar a la teoría a la física de la necesidad de prohibir los viajes hacia atrás en el tiempo. Kip Thorne, que desde hace mucho tiempo viene trabajando con la teoría general de la relatividad, que es uno de los poquísimos verdaderamente grandes expertos en esta teoría, cree que sí son posibles las máquinas del tiempo. Ya le platiqué en el programa anterior el asunto de los agujeros de gusano, de cómo un agujero de gusano se podría utilizar como una máquina del tiempo con restricciones. Usted nunca podría regresarse más allá del pasado, al pasado, del momento en el que fue creado el agujero de gusano. Si el agujero de gusano fue creado el 1 de diciembre del año 2000, su máquina del tiempo solamente le va a permitir regresarse al 1 de diciembre del año 2000 y solamente al lugar en donde fue creado ese agujero de gusano. Bueno, el mismo Kip Thorne hace una interpretación de las matemáticas de la relatividad y sugiere que una paradoja como la paradoja del abuelo, que ya planteamos hace un momento, resultaría matemáticamente imposible. De alguna manera, el trabajo de Kip Thorne es complementario al trabajo de Novikov. Existe una posibilidad más. Esto que estamos mencionando, el principio de Novikov, de la autoconsistencia de Novikov y el trabajo de Thorne, son trabajos teóricos bastante fuertes, pero en cierto modo incompletos. El trabajo matemático sugiere, no demuestra, que estas paradojas nunca aparecerían en un universo gobernado por los principios de la teoría general de la relatividad. Así que si llegáramos en el futuro a descubrir máquinas del tiempo, habría algún tipo de fenómeno que impediría el viajar hacia atrás en el tiempo y cortar nuestra propia existencia, directa o indirectamente. Pero no existe una descripción de por qué ni qué sentiríamos nosotros al tratar de llegar hasta donde viven nuestros abuelos. Es un trabajo incompleto. Lo que le voy a decir ahora es es una gran conjetura. La mecánica cuántica es la idea más sorprendente e inquietante, la colección de ideas más sorprendentes e inquietantes que han sido formuladas jamás, a un nivel filosófico fundamental. Hay ideas que han resultado ser profundamente inquietantes, universalmente inquietantes,
en un sentido muy personal, por ejemplo, la teoría de la evolución. Al demostrar que somos animales y que todas nuestras grandes cualidades de inteligencia, de sentimientos que sí existen, son consecuencia de la evolución de organismos previos a nosotros, que nosotros llamaríamos animales, generó un montón de inquietud social, generó un montón de pretextos sociales para la violencia, etcétera, etcétera. Es una teoría universalmente inquietante. Pero desde el punto de vista filosófico es una idea novedosa, poderosa, pero no es espectacularmente original. Una vez que uno acepta el fenómeno evolutivo en otros organismos, y es algo fácil de ver para alguien que tiene el genio suficiente para señalarlo, como Darwin, el concluir que nosotros formamos parte de ese proceso evolutivo es algo más o menos directo, más o menos inevitable. Pero en el caso de la mecánica cuántica, lo que nosotros consideramos lógico, lo que nosotros consideramos razonable, queda puesto en tela de duda. Mucho de lo que creemos razonable, simple, fácil, obvio, al ser analizado con las matemáticas de la mecánica cuántica, pierde de pronto su obviedad. Aparecen cosas tan raras como que si usted avienta un electrón contra una pared en la que hay dos agujeros y nada interactúa con ese electrón en su camino, el electrón pasa a través de los dos agujeros al mismo tiempo sin dejar de ser una partícula. Usted del otro lado detecta el impacto de una partícula, pero por sus características usted puede demostrar más allá de toda duda que esa partícula pasó al mismo tiempo por los dos agujeros en la pared. Eso platicado, como se lo estoy contando, es patentemente absurdo, pero matemáticamente es perfectamente consistente y a la hora de hacer el experimento, adivine que eso es lo que pasa. Bueno, hay muchas cosas raras con la mecánica cuántica, tanto que a cada rato hay reuniones internacionales de físicos, y no nada más de físicos, le entran los filósofos y entran otros profesionales, psicólogos, psiquiatras, para tratar de encontrar un sentido simple, expresable en palabras, para lo que dicen las fórmulas de la mecánica cuántica. Hay muchas interpretaciones de lo que dice la mecánica cuántica, y estas interpretaciones, cada una de ellas, al ser expresada en palabras, genera chispas en la cabeza. Una forma de que resulte lógica la mecánica cuántica, expresada en términos del diario, es lo que se llama la interpretación de los muchos mundos o de los muchos universos. La primera persona en proponer esta idea fue Hugh Everett, un físico estadounidense. Da la impresión, por lo que le voy a decir, que se dedicaba más a la ciencia ficción que a la física, pero fue un físico importante que realizó trabajos muy tangibles, no solamente en el mundo académico, sino también, digamos, trabajando para la industria, aunque era una industria muy peculiar, la industria militar. Bueno, en 1957, Everett, con palabras y con matemáticas, dice lo siguiente: si uno quiere resolver las paradojas de la mecánica cuántica, uno tiene que imaginarse que cada vez que en cualquier punto del universo se tiene que tomar una decisión que involucre a la mecánica cuántica, literalmente aparecen dos universos. Sí, y oyó usted bien, universos. En un universo pasa una cierta cosa, en otro universo todas las cosas son iguales, solo que ese algo de lo que estamos hablando pasa de manera diferente. En varias ocasiones se ha hablado, muchas veces sin entender
la historia completa de la historia del gato de Schrödinger. Erwin Schrödinger fue uno de los grandes padres de la mecánica cuántica. Propuso una fórmula interesante, poderosa para describir la forma en la que se mueven los electrones, que de alguna manera parecía contraponerse a la fórmula que propuso, a una fórmula equivalente presentada por Werner Heisenberg. Con el tiempo se encontró que las dos formulaciones matemáticas eran dos formas diferentes de decir lo mismo. Las dos fórmulas son complementarias, son dos aspectos diferentes de la misma idea. Es como una idea expresada en español y otra en inglés. Es la misma idea con presentaciones diferentes. Bueno, algunos de los resultados que ya empezaba a ofrecer la mecánica cuántica cuando Schrödinger expresó la idea de la historia del gato de Schrödinger, ya eran un tanto raras. Resultaban chocantes y le molestaban a muchos físicos, entre ellos al mismo Schrödinger. Schrödinger dijo, ¿saben qué? Si la forma en la que funciona la mecánica cuántica es correcta, entonces un gato podría estar vivo y muerto al mismo tiempo. Ah, caramba, ¿cómo sí? Sí, todas estas necedades de la mecánica cuántica son ciertas. Imaginen que yo pongo un gato dentro de una caja que es perfecta y absolutamente impermeable a cualquier influencia. Ni yo puedo iluminar el interior de esa caja con rayos X, rayos gamma o alguna otra cosa, ni nada que ocurra dentro de la caja puede salir a su exterior, ni la gravedad, ni nada. Yo no puedo saber nada de lo que ocurre dentro de la caja utilizando ningún principio físico. El material de esta caja me impide, en principio, tener alguna interacción, aunque sea indirecta, con lo que pasa en el interior de la caja. Yo en la caja pongo un gato, un martillo, un frasco con cianuro, una cuerdita y un aparato que está conectado a un átomo de uranio. Si el átomo de uranio explota, este aparato rompe la cuerda, cae el martillo, se rompe el frasquito con cianuro y se muere el gato. La mecánica cuántica dice, ¿saben qué? No hay forma de predecir el momento exacto en el que un átomo de uranio va a explotar. Si yo tengo un bloque grande de átomos de uranio y todos son del mismo tipo, átomos de uranio 238, por ejemplo, yo puedo predecir con bastante exactitud qué porcentaje de esos átomos van a quedar sin explotar después de un cierto tiempo. Yo puedo predecir con bastante precisión cuántos átomos por segundo, bueno, con bastante pero no perfecta precisión, cuántos átomos por segundo van a estar explotando en un momento dado. Pero si me dan un solo átomo de uranio, en principio, no porque me falten datos, sino por principio, es fundamentalmente imposible predecir cuándo va a explotar el átomo. Esto como que sugiere que la física es incompleta, como que la física, si yo le pudiera dar todos los datos de las características de cómo se están moviendo las partículas en el interior del núcleo del átomo de uranio, la física me podría decir, pues ¿sabes qué? Este núcleo se va a volver inestable y dentro de 5 días va a explotar. Eso es lo que creían los físicos en ese momento. La mecánica cuántica dice con matemáticas, no. No solamente no se puede ahora, es fundamentalmente imposible predecir el momento de la explosión del átomo de uranio. Entonces, eso le molestaba a Schrödinger, eso y otras cosas. Y dice, ¿saben qué? Pues si yo me imagino una caja con el gato, el cianuro y el martillo y todo eso como se los planteé, y dejo la caja cerrada 5 horas o 5 días, lo que dice la mecánica cuántica es que el gato va a existir en una superposición de estados. El gato va a estar al mismo tiempo vivo y muerto. Y cuando yo abra la caja, en ese momento se va a decidir al azar si el gato está vivo o está muerto. Antes de que yo abra la caja, la mecánica cuántica dice el gato está vivo y muerto. ¡Ah, Chihuahua!
Esto suena de veras tonto, ¿no? Sí, solo que el tonto que lo dijo se ganó el premio Nobel de Física. No era tan tonto. Efectivamente, la mecánica cuántica dice eso. ¿Y sabe qué? La mecánica cuántica funciona de maravilla, si no, no me estaría usted escuchando en este momento. Toda la electrónica del planeta, todos los sistemas de comunicación a distancia con base electrónica como el Internet funcionan porque funciona lo que, entre otras cosas, lo que dijo Schrödinger. Los premios Nobel no los regalan. ¿Qué tiene que ver Hugh Everett con el gato de Schrödinger? Bueno, lo que dice Hugh Everett es que en el momento en el que se construye un aparato como la caja de Schrödinger, en ese momento aparecen dos universos. Hay un universo en el cual el gato se va a morir y otro universo en el cual el gato va a vivir. Usted cuando abre la caja, si ve al gato vivo es que a usted le tocó vivir en el universo en donde el gato vive. Pero hay un universo paralelo en donde todas las demás cosas son iguales, excepto que cuando levanta usted la tapa de la caja el gato está muerto. Eso también está muy jalado de los cabellos. ¿Cómo puede ser cierto eso? Bueno, ya le dije que Everett no nada más se fue a festejar su cumpleaños con unos cuates, se le pasaron los tequilas y se le ocurrió decir una necedad como estas. Lo que dijo lo dijo sobrio y no nada más lo dijo platicadito. Si usted efectivamente construye fórmulas basadas en los principios de la mecánica cuántica que asumen esta idea, usted encuentra que las paradojas, las cosas raras que dice la mecánica cuántica con respecto al comportamiento de los electrones desaparecen. Efectivamente, si usted se imagina que están continuamente apareciendo millones y millones de nuevos universos que son idénticos excepto en un pequeño detalle en donde hubo algún asunto cuántico que necesitó de una decisión, el resultado final es que las fórmulas de la mecánica cuántica quedan consistentes y usted puede describir la historia de cada universo paralelo de una manera perfectamente coherente, sin necesidad de recurrir a paradojas como la del electrón de hace rato. Ahora, no crea que es la única solución filosófico-matemática al problema que plantea la mecánica cuántica. Hay muchas otras propuestas para resolver los problemas que propone la mecánica cuántica. Y por cierto, aquí tenemos otro tema para un programa entero. Es más, para más de un programa. Podríamos un día, cuando usted quiera, o varios días, usted me dice cuándo, pero por favor vote, no nada más me escuche, por favor vote, es muy importante. Podríamos dedicarlo a las distintas propuestas que hay filosóficas para resolver los problemas de la mecánica cuántica. Le acabo de hablar de la idea de los universos múltiples. No es la única ni la más extraña de todas. Nada más le dejo ese pequeño adelanto de lo que podría ser un programa sobre esos temas o varios programas sobre esos temas. Recuerden el explicador @yahoo.com.mx, en Twitter Enrique-Ganem, en Facebook Enrique Ganem sitio oficial y en G+, Enrique Ganem el explicador. Bueno, y este asunto de la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett, ¿qué demonios tiene que ver con el viaje hacia atrás en el tiempo? Ahí le va. Agarre usted una novela de... ¿Cómo se llama el autor de Parque Jurásico? ¿Quién? Michael Crichton, que por cierto murió hace poco, que quiso dedicarse a la medicina, estudió medicina, escribió en sus ratos libres una novela llamada La amenaza de Andrómeda y pegó con tubo. Luego hicieron una película y eso descarriló su carrera, en cierto modo. En realidad más bien la metió en el carril correcto. Tiene una novela, no sé cómo se llama en español, a ver si alguno de ustedes me ayuda. En inglés se llama Timeline.
probablemente se llame Línea del Tiempo o algo así en español, Timeline. En esa novela habla de viajes hacia atrás en el tiempo basándose en lo que le voy a decir de la interpretación de muchos mundos. E incluso hay por allí, cuando menos, una película inspirada en esa novela. Varía un poco la trama, pero está inspirada en esa novela. La idea básica es la siguiente. Si usted viaja hacia atrás en el tiempo e impide que sus abuelos se conozcan, usted no podría existir. Lo que dice la interpretación de muchos mundos es, ¿saben qué? A lo mejor sí es posible viajar hacia atrás en el tiempo. Solo que si usted viaja hacia atrás en el tiempo e interrumpe su propio nacimiento, aparecerían en ese momento dos universos paralelos. Uno en donde usted existe y por alguna razón o no quiso o no pudo interrumpir el encuentro de sus abuelos. Y en el otro universo usted sí pudo evitar el encuentro de sus abuelos y usted no nació nunca. Matemáticamente funciona, cuando menos hasta donde podemos explorarlo con el conocimiento actual de la mecánica cuántica. Si la interpretación de los muchos mundos es correcta, entonces sí sería posible en cierto modo viajar hacia atrás en el tiempo. Usted a lo mejor podría viajar hacia atrás en el tiempo no en el universo en el que vive, sino a un universo paralelo en donde todas las cosas sean iguales, excepto que hay un átomo de boro en el lugar equivocado, en el pisapapeles que tengo aquí enfrente. Pisapapeles que tengo aquí enfrente está hecho de vidrio. Debe tener por ahí algunos átomos de boro metidos por ahí. A lo mejor, si logro brincarme a un universo paralelo en donde ese átomo de boro esté fuera de lugar y todo lo demás sea idéntico, y yo brincara hacia el pasado distante de ese universo, lo lógico sería es que el pasado distante de ese universo sería igual al pasado distante del universo del cual estoy brincando. Entonces, si yo me voy hacia atrás en el tiempo, a lo mejor sí podría ver a los dinosaurios, se me hace agua la boca, mientras ellos no me vean a mí, porque se les haría agua la boca a ellos, sobre todo a los carnívoros. Podría ver cómo nació la vida, podría ver la historia de la humanidad, podría ver a Napoleón, podría ver a Cristo, podría ver a la construcción de las pirámides. Y lo que vería yo sería en principio idéntico a lo que pasó en el universo en el cual nací. Al viajar hacia atrás en el tiempo yo estaría dejando al universo en el que nací. Dejaría yo de existir en ese universo y brincaría a otro cosmos, en el cual no nací en el futuro, sino que aparecí de la nada en el pasado. Suena raro, ¿no? Suena absurdo, suena tonto. Mire, primero falta por ver si la interpretación de los muchos mundos tiene sentido o no. Está en proceso de discusión. Ahorita lo único que se puede decir de la interpretación de muchos mundos es que hay gente que lo considera real, que lo considera como una idea seria, y hay otros que lo consideran como una estupidez. Cuando Robert Goddard presentó un documento que se llama Un método para alcanzar alturas extremas, muchos físicos e ingenieros dijeron, este tipo está loco, y otros dijeron, este tipo es un genio. Los segundos tuvieron razón. Robert Goddard estableció muchas de las bases de la cohetería moderna en el mundo occidental. Tuvo sus complementos en Rusia, por ejemplo. Ya platicaremos, esa es otra historia muy bonita. Pero bueno, lo que en un momento fue de tan audaz absurdo, luego se convirtió en algo cotidiano. Todos los días pasan satélites artificiales encima de nuestra cabeza y ya ni los vemos. Y es fácil ver satélites artificiales en una noche completamente... si usted tiene un día completamente despejado,
esté atento porque poco después de la puesta del sol, también depende de la suerte, eso tiene que hacerlo a lo largo de varios días, es probable que de pronto ve estrellitas que parecen moverse en el cielo y que al hacerlo van a veces ganando luminosidad y luego van desapareciendo. Esos son satélites artificiales. Se ven especialmente bien poco después de la puesta del sol o poco antes de la salida del sol, cuando la luz de nuestra estrella le pega a los satélites y la refleja sobre usted, que todavía está cubierto por la sombra de la Tierra. La interpretación de muchos mundos ha inspirado varias novelas de ciencia ficción. Hay una novela que se llama de un autor que se llama Robert Sobel, que es además bien conocido, que habla de cambios políticos en el mundo cuando alguien viaja hacia atrás en el tiempo. Esta es la novela que ya le platiqué de Michael Crichton, y hay muchas otras novelas más. Si esto es cierto, le digo, primero hay que ver si la idea de los muchos mundos funciona. Si funciona, habría que ver si es posible brincar a otro universo paralelo, de manera que usted acabe en el pasado de la Tierra en ese universo paralelo, porque no serviría de mucho que usted pudiera brincar a otro universo y acabar en el centro del Sol. O a 6 kilómetros de altura por encima del Océano Pacífico. Hay una, creo que es de Robert Heinlein, uno de los grandes autores de ciencia ficción, no recuerdo si es de él, por favor corríjame si estoy equivocado, pero hay una novela que es medio fantasía, medio ciencia ficción, en la que un asesino trata de atacar a un mago. Y el mago, pues en lugar de quemar a su oponente o convertirlo en sapo, lo hace desaparecer del lugar en donde está y lo hace aparecer a varios kilómetros de altura por encima del mar. Con eso tiene suficiente para deshacerse de él. Bueno, de poco le serviría a usted poder brincar a otro universo después de una gran hazaña tecnológica que a lo mejor involucraría los recursos de muchos planetas inteligentes juntos, para ir a acabar a 6 kilómetros de altura por encima de un océano, o en el espacio interestelar, o en el corazón de una supernova. Habría que ver primero si la interpretación de muchos mundos es correcta, si es posible brincar a otro universo, y si es posible brincar a donde usted quiera, y al momento que usted quiera. Pero si todo eso fuera posible, viajar hacia atrás en el tiempo sería posible, en cierta forma. No a nuestro pasado, sino a un pasado paralelo idéntico al nuestro. Tan idéntico que para usted sería indistinguible del pasado del universo en el que usted nació. Esta es una de las ideas que permitiría en principio brincar hacia atrás en el tiempo sin violar los principios de causalidad. Este principio de causalidad es especialmente importante y ahorita vamos a platicar más de él. La idea de la causalidad la tenemos tan engranada en nuestra cabeza que no pensamos en ella. Es algo tan presente que no lo vemos, tan inmediato. La idea es simple. Lo que vemos, las cosas que pasan, son efectos de una causa anterior. Todo lo actual tiene una causa previa. Y lo que sucede ahora es la causa que tendrá efectos en el futuro. Decimos que algo es lógico cuando podemos describir la cadena de causa describir y demostrar la cadena de causa y efecto que nos permite partir de un cierto punto y llegar a otro. Por ejemplo, en matemáticas, usted tiene un teorema y siguiendo una serie de pasos lógicos uno detrás de otro, llega usted a una demostración. Usted dice que esa demostración es lógica porque hay una serie de pasos, cada uno de ellos claro, preciso, indiscutible, entre el punto de partida y el punto de llegada. La idea de la causalidad
la encontramos engranada en la estructura de nuestras leyes. Para poder considerar a alguien culpable, cuando menos en los países más avanzados, aquí en México como que no es muy claro eso, pero en un país realmente avanzado, para demostrar la culpabilidad de alguien, usted tiene que demostrar más allá de toda duda, siguiendo una cadena de causa y efecto, la relación entre un delito y la persona que lo cometió. En qué circunstancias, momento a momento, qué arma utilizó, en dónde, etcétera. Y de hecho es la base de juegos famosísimos. Por ejemplo, hay un juego que tiene varios nombres en español. El original en inglés se llama Clue, es decir, clave o evidencia, en la que tiene usted un tablero, va tirando los dados, va moviéndose a lo largo del tablero y va, bueno, depende de la presentación del juego, hay varias presentaciones. Usted va obteniendo pequeñas claves que le dicen a usted qué arma se utilizó en el asesinato o qué arma no se utilizó en el asesinato que usted está tratando de estudiar. Cuando tiene suficientes claves, usted puede ganar el juego diciendo, ya sé que fue el coronel en la sala con la llave de tuercas. El principio de la causalidad queda afectado por la idea del viaje hacia atrás en el tiempo. Un ejemplo clásico es la paradoja del abuelo que le acabo de presentar. Si usted puede ir hacia atrás en el tiempo, puede en principio alterar una secuencia causal ya existente. Es algo que se supone es imposible. Al hacerlo genera usted paradojas como la paradoja del abuelo. Por eso la idea del viaje en el tiempo es tan apasionante. Aunque a la mera hora resulte imposible viajar hacia atrás en el tiempo, o resulte posible pero que la tecnología necesaria sea tan fabulosamente poderosa que escape a las posibilidades de la sociedad humana por millones de años, el ejercicio de pensar qué implica la posibilidad del viaje hacia atrás en el tiempo sirve para aclarar muchas ideas no solamente de física, sino de filosofía básica. Y nos guste o no, toda la actividad humana arranca con bases filosóficas. Mucha gente piensa que el estudiar filosofía es punto menos que inútil. Todavía el estudiar, qué sé yo, para pintor o ser músico, sirve de algo. Pero el estudiar filosofía, ¿en dónde trabaja un filósofo? ¿Para qué sirve un filósofo? Miren, nada más. Bueno, puede usted buscar algo en la historia de la humanidad y ver qué impacto tuvo gente, digamos, como Aristóteles o Platón en el desarrollo de las sociedades del planeta. Puede usted ver en otros momentos de la historia bastante oscuros qué papel tuvieron personas como Alfred Rosenberg en el desarrollo del nazismo. Puede usted ver cómo una idea que afecta las bases filosóficas del pensamiento social produce cambios sociales poderosos, como en el caso de la teoría de la evolución, como en el caso del trabajo de Nicolás Copérnico. Y puede leer también, si quiere ponerse en contacto con filósofos del momento presente que están sacudiéndole el tapete a todo mundo y utilizando a la ciencia como herramienta, busque, vuelvo a repetir, a Daniel Dennett. Digo vuelvo a repetir porque he mencionado en muchas ocasiones el nombre de este caballero. Daniel Dennett ha escrito varios libros muy interesantes. Ya hemos sugerido algunos de ellos en Twitter, en Facebook, en G+, y ya pronto comentaremos más de algunas cosillas que hizo este caballero como filósofo y que han dejado una huella profunda en muchas actividades. Bueno, cuando uno estudia los viajes hacia atrás en el tiempo, uno está necesariamente descubriendo y haciendo explícito el principio de la causalidad, que está en las bases mismas de lo que consideramos como lógico. Decimos que algo no es lógico cuando se rompe la cadena de causa y efecto. Al encontrarse un caso en el que parece romperse esa cadena, como en el caso de la mecánica cuántica del electrón que pasa por dos agujeros de una pared al mismo tiempo,
necesariamente tenemos que sentarnos a ver con cuidado lo que dice el principio de la causalidad, a ver si podemos conciliar ese principio con lo que estamos viendo que pasa en la naturaleza. Y si no podemos, híjole, ya tenemos una demostración obvia, repetible, de que la naturaleza se porta con base en las leyes de la mecánica cuántica. A lo mejor lo que hay que modificar o tirar a la basura es el principio de la causalidad. Y si hasta nuestras leyes civiles y criminales están basadas en eso, por no mencionar nuestro comportamiento diario, imagínese la sacudidota que eso eventualmente podría darle a la sociedad humana. No se trata de cualquier cosa el hablar de máquinas del tiempo. Ya estamos casi al final de este programa. Quiero mencionar uno o dos conceptos importantes que va usted a encontrar cuando empiece a juguetear, por ejemplo, con las novelas de ciencia ficción que tratan sobre viajes en el tiempo. Obviamente la primera novela de este tipo es La máquina del tiempo de Herbert George Wells, H.G. Wells, pero hay novelas bastante más avanzadas. Ya platicaremos de ellas en otras ocasiones. Bueno, uno de estos conceptos es el de la línea del tiempo, o lo que se llama la línea del mundo. Si usted imagina al espacio-tiempo como una cosa ya hecha, como una especie de tubo de gelatina transparente, la trayectoria de una persona a lo largo de esta gelatina representa la vida de esa persona. Si esa persona se quedó siempre exactamente en el mismo lugar, esta línea sería perfectamente recta. El punto en donde aparece la línea representa el momento del tiempo en el cual esa persona nace, y el punto en el que esa línea desaparece representa el momento en el que esa persona muere. Las líneas del mundo de usted o la mía seguramente tienen un montón de zigzags. ¿Qué tantos? Pues dependerá de qué tanto ha viajado usted, pero seguramente ha salido, aunque sea del cuarto en el que usted nació, y muy probablemente ha salido de su casa, y muy probablemente ha salido de la ciudad en la que vive. Esa línea, la línea del mundo, es una herramienta fundamental de la teoría de la relatividad para describir qué le pasa al espacio y al tiempo desde la perspectiva de la relatividad. Para viajar hacia atrás en el tiempo, una línea del mundo debería poderse doblar al punto de tocarse y convertirse en un círculo. Si usted pudiera regresarse al pasado y afectar su propio pasado, la línea del mundo que usted dibujaría sería lo que se llama una línea de tipo tiempo cerrada, una curva de tipo tiempo cerrada. En otra ocasión, cuando hablemos de la relatividad, veremos lo que es una línea de tipo espacio y una línea de tipo tiempo. Cuando viaja usted hacia atrás en el tiempo de esa manera, hasta poder ver su propio pasado, tiene usted una línea de tipo tiempo. Y si usted puede afectar su propio pasado, tiene una línea cerrada de tipo tiempo. Bueno, estas líneas del mundo, que representan la trayectoria, por ejemplo, de una persona a lo largo de su vida en el espacio-tiempo, normalmente, si usted imagina a esta masa de gelatina transparente que representa el espacio-tiempo que está puesta sobre la mesa enfrente de usted, si no tiene una mesa, imagínese que la tiene, que está sentado como yo frente a una mesa. Las líneas del tiempo van de izquierda a derecha. El puntito en donde aparece la línea del lado izquierdo es el momento en el que una persona nace. Bueno, normalmente estas líneas, que representan la trayectoria en el espacio-tiempo de objetos materiales como nuestro cuerpo, no pueden inclinarse a más de 45 grados en una dirección. Si usted se queda perfectamente quieto, esta línea es perfectamente recta. Si usted se empieza a mover con cierta velocidad, esta línea comienza a curvarse hacia la izquierda, hacia la derecha, en la dirección en la que usted se está moviendo. Mientras más rápido se mueve, más se curva hacia la izquierda, por ejemplo, esta línea. Si usted llegara a conseguir el viaje a la velocidad de la luz, esta línea se curvaría a 45 grados
con respecto a la trayectoria que seguiría usted de no moverse del lugar en donde está. Si mientras más se inclina esa línea, más rápidamente se está usted alejando del punto en el cual usted partió en su viaje. Para conseguir un viaje hacia atrás en el tiempo en este universo, desde la perspectiva de la teoría especial de la relatividad, usted tendría que viajar más rápido que la luz para poder dibujar una línea del mundo que se inclina a más de 45 grados en el espacio-tiempo. Usted va a encontrar ese concepto por allí. La teoría de la relatividad, sin embargo, permitiría el viaje hacia atrás en el tiempo si usted considera que el espacio-tiempo es flexible. El tubo de gelatina del que le estoy hablando podría en principio ser doblado sobre sí mismo y usted, caminando hacia adelante, acabaría llegando a su propio pasado. De la misma manera en la que una persona que camina sobre la superficie de la Tierra, si camina siempre en la misma dirección, acaba regresando al punto de partida. Esta idea también la va a encontrar usted en muchas novelas de ciencia ficción. Entonces, en resumen, ya para terminar estos dos programas, ¿es posible viajar hacia atrás en el tiempo? ¿Quién sabe? Hay muchas ideas que sugieren que no, pero estas ideas son, a pesar de que suenan muy consistentes como la paradoja del abuelo, cuando son analizadas con suficiente cuidado, como que uno siempre parece encontrar un recoveco para poderle dar la vuelta al problema. Es decir, desde la perspectiva de la física, no parece existir motivo alguno que impida los viajes hacia atrás en el tiempo, pero tampoco conocemos lo suficientemente bien a estas herramientas físicas como para saber si están prohibidos o no, por algún principio físico. Si algunas de las ideas más extrañas sobre nuestro universo son correctas, entonces sí es posible el viaje hacia atrás en el tiempo, pero a otro universo, casi igual al nuestro, con una pequeña diferencia que no sería notable para nosotros. Nosotros brincaríamos al pasado de ese universo sin darnos cuenta que nos salimos del universo en el que nacimos. Y no solamente no nos daríamos cuenta nosotros, todas las personas que conocemos no se darían cuenta más que desaparecimos del universo, que de pronto dejamos de existir en el mundo en un cierto momento, pero no se darían cuenta que estamos viviendo en un universo paralelo en donde ellos también existen, pero en su pasado. Existe la posibilidad de que los viajes hacia atrás en el tiempo violen ciertos principios. Por ejemplo, la conservación de la materia. La cantidad de kilos que hay en el universo antes de que usted desaparezca por un túnel que lo lleva a su propio pasado o al pasado de otro universo es de una cierta cantidad. Al momento de meterse usted en ese túnel y desaparecer, el número de kilos totales de materia que hay en el universo disminuye. Usted pesa 60 kilos, pues ahora hay 60 kilos menos de materia en el universo porque usted desapareció sin dejar rastro. No quedó su ceniza, no quedaron huesos, no quedó nada. Desapareció usted. Esto parece sugerir que los viajes hacia atrás en el tiempo están prohibidos, pero también a eso hay forma de darle la vuelta. Entonces, no sabemos, en pocas palabras, si la física prohíbe los viajes hacia atrás en el tiempo. De ser posible, los viajes hacia atrás en el tiempo plantearían una serie de problemas filosóficos profundos cuyas ramificaciones no han sido exploradas todavía. La idea de los viajes hacia atrás en el tiempo puede resultar imposible o puede resultar posible en condiciones que escapan con mucho a las posibilidades tecnológicas de la humanidad actual o en un futuro previsible. Sin embargo, es un campo de investigación válido y muy útil en el mundo de la física moderna, de la ciencia moderna, porque no solamente nos ayuda a explorar los límites de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. A la hora de tratar de ver si estas teorías nos permiten el viaje hacia atrás en el tiempo, estamos descubriendo características nuevas de estas teorías, características que podrían ayudarnos en otros ámbitos a entender mejor por qué existe el universo y por qué es como es, y a desarrollar nueva tecnología. Muchas veces la ciencia funciona así. Cuando usted persigue una idea que parece absurda,
Le acabo de decir que los viajes hacia atrás en el tiempo o son imposibles o van a ser posibles en un futuro ridículamente lejano, y eso solo si nos seguimos desarrollando. Da la impresión de que trabajar ahorita sobre ideas relacionadas con las máquinas del tiempo es tonto, pero no lo es. Hemos aprendido mucho sobre la naturaleza de la relatividad y la mecánica cuántica gracias a estas exploraciones. Y muchas veces pasa lo mismo en otros rincones de la ciencia. Usted se pone a pensar en cosas que parecen tontas, y si lo hace de manera consistente, sistemática y cuidadosa, ese ponerse a pensar en estupideces a la mera hora resulta increíblemente valioso para el resto de la sociedad. Así que no sé si es posible viajar hacia atrás en el tiempo. Si fuera posible podría regresarme al principio de este programa y replantearlo, aunque no me disgusta tampoco la forma en la que se lo planteé. Al final de cuentas le estoy diciendo, aunque parezcan un poquito desordenadas algunas ideas, pues así es como las tienen los físicos ahora. No sabemos si es posible viajar hacia atrás en el tiempo o no, pero haga usted lo posible por explorarlo. Acompaña a los físicos, a través de libros, a los físicos que realizan este tipo de trabajo. Les recomiendo especialmente los libros de divulgación, desde luego de Stephen Hawking, de Kip Thorne. Vuelvo a deletrear el nombre y el apellido. Es K-I-P, el nombre, Kip, y el apellido es T-H-O-R-N-E. T-H-O-R-N-E. Kip Thorne. Busque el libro El futuro del espacio-tiempo, con artículos escritos por Stephen Hawking, Kip Thorne, Igor Novikov, Timothy Ferris y Alan Lightman, y trate usted de hacer su propia exploración. Si los viajes hacia atrás en el tiempo fueran posibles, ¿cómo me afectarían a mí? ¿Qué tipo de tecnología se haría posible? ¿Qué tipo de problemas aparecerían en el devenir del mundo actual si fuera posible alterar su pasado? ¿Quién sabe? A lo mejor de alguna de esas exploraciones inútiles sale alguna idea muy valiosa para toda la sociedad, como ha sucedido muchas veces en la historia de la ciencia. Gracias por su atención. Recuerden el explicador @yahoo.com.mx, en Twitter Enrique-Ganem, en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, y en G+, en G+, Enrique Ganem el explicador. Recuerde, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem juntos, trabajando al parejo para usted, forman al explicador. Que esté usted bien. Muchas gracias por su atención.
un dibujo que representa la historia de ese electrón y de ese antielectrón, usted dibuja un óvalo. La mitad de ese óvalo, la línea que representa la mitad de ese óvalo, representa la trayectoria del electrón y la otra mitad representa la trayectoria del antielectrón. De acuerdo con esta interpretación del electrón y del antielectrón como imágenes en espejo en el tiempo, cuando usted tiene una pareja de un electrón y un antielectrón que nacen y más adelante se aniquilan, en realidad lo que tiene es un electrón dando vueltas en el tiempo, atrapado en un ciclo en el tiempo. Va para adelante como electrón, va para atrás como antielectrón, va para adelante como electrón y así se queda. La mecánica cuántica, en ese sentido, cuando menos a un nivel muy fundamental, no parece muy explícita en términos de si prohíbe o no prohíbe los viajes en el tiempo. Da la impresión de que la mecánica cuántica permite los viajes en el tiempo, hacia atrás. Cuando utilicemos el término viajes en el tiempo, estamos hablando de viajar hacia atrás en el tiempo, en pocas palabras. Claro está, esto ocurre nada más con partículas individuales. El tratar de estudiar desde la perspectiva de la mecánica cuántica el comportamiento de una colección, aunque sea pequeña, de partículas relacionadas entre sí, es muy difícil. Mientras más partículas se van agregando al conjunto, se hace mucho más difícil hacer los cálculos. El tratar de calcular, utilizando las fórmulas de la mecánica cuántica, las características del átomo de hidrógeno, es un problema sorprendentemente complejo. Y eso que se trata del átomo más simple. El tratar de ver cuáles son las características cuánticas de un objeto grande como un cuerpo humano y ver si las características cuánticas de ese objeto permiten el viaje hacia atrás en el tiempo está completa, total y absolutamente fuera de toda nuestra capacidad actual o previsible para hacer cálculos. Ahora, si queremos en el explicador, programa especial, Viajes por el Tiempo, segunda parte. Una hora entera de un solo tema propuesto por usted, como siempre, hoy aquí en el explicador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con un programa que vamos estableciendo de acuerdo a lo que encontramos en sus correos electrónicos, en sus comunicaciones con nosotros. Recuerden el explicador @yahoo.com.mx, en Twitter Enrique-Ganem, en Facebook Enrique Ganem sitio oficial y en G+, G+, Enrique Ganem el explicador. Como siempre, el explicador somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem trabajando para usted. Pues mire, en el programa anterior platicamos sobre las máquinas del tiempo, sobre qué tipo de tecnología imaginamos que podría ser necesaria para conseguir los viajes por el tiempo. Ya dijimos que viajar hacia el futuro remoto es, entre comillas, fácil, cuando menos es técnicamente posible, pero viajar hacia atrás en el tiempo, aunque no ha sido posible determinarlo más allá de toda duda, parece que es fundamentalmente imposible. Si ese fuera el caso, lo que vamos a decir ahora podría resultar un tanto extraño. Vamos a ver primero cuáles son algunos de los factores que parecen sugerir que el viaje hacia atrás en el tiempo es imposible, para luego pasar a la cuestión de cómo podríamos darle la vuelta a esas imposibilidades, cuando menos en teoría. Es más, ni siquiera en teoría, sino en ciencia ficción. Ya lo verán. Comenzamos por las perspectivas relacionadas con la tecnología y con los principios de la física en relación a los viajes hacia atrás en el tiempo. La teoría de la relatividad ve al tiempo como ¿cómo decirle? Como si fuera que no exista. No sabemos si la relatividad permite o no los viajes hacia atrás en el tiempo. La otra mitad, la otra base fundamental de la física, la mecánica cuántica, es más inquietante.
Cuando uno estudia las características de las partículas subatómicas y los fenómenos que las afectan, uno encuentra que normalmente todos los procesos que afectan a una partícula subatómica son reversibles. En ese sentido, una partícula subatómica sí puede, en cierto modo, viajar hacia atrás en el tiempo. De hecho, si usted, este es un viejo truco que ya tiene varios años y que todavía está siendo reinterpretado de vez en cuando por algún físico. Si usted formula la estructura del electrón y luego se imagina que el electrón está viajando hacia atrás en el tiempo, usted verá que ese electrón aparecería a los ojos de un físico como un antielectrón. Es decir, el electrón, las fórmulas que describen al electrón, cuando usted mete en esas fórmulas un numerito negativo que representa el tiempo, el paso del tiempo que está experimentando ese electrón, el resultado de la fórmula es igual a la fórmula que describe a la partícula de antimateria que es equivalente al electrón. El electrón y el antielectrón, en ese sentido, podrían ser una sola partícula. Generalmente, en el mundo actual, cuando se forma un antielectrón es que se formó un electrón al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando una partícula de luz de muy alta energía golpea contra un átomo o pasa muy cerca del núcleo de un átomo, una partícula de luz de rayos gamma. La energía de ese rayo gamma es suficiente para formar un electrón y un antielectrón, que muchas veces se vuelven a encontrar poco tiempo después y se aniquilan. Si usted hace un esquema, algo ya hecho. El futuro y el pasado existen desde la perspectiva de la relatividad, pero usted en principio puede imaginar al espacio-tiempo como una cosa ya existente, como una cosa que no está haciéndose momento a momento, sino una cosa completa, hecha. Esto no significa que con la teoría de la relatividad usted pueda ver el futuro o pueda ver el pasado. No puede adivinar lo que va a pasar en el futuro, ni volver a ver algo que ocurrió en el pasado, mucho menos cambiarlo. Lo que significa es que para la teoría de la relatividad, la idea del paso del tiempo no tiene un sentido absoluto y definido, solamente un sentido relativo. El tiempo por sí mismo, como entidad independiente, no existe. El sacar todo el significado de la teoría de la relatividad es un trabajo en curso. La relatividad tiene ya, pues la teoría especial de la relatividad desde 1905 tiene más de 100 años. La teoría especial de la relatividad cumple 100 años el próximo año. A pesar de todo este tiempo, todavía estamos buscando cosas nuevas, todavía estamos hallando significados inesperados en la teoría de la relatividad. Por ejemplo, no sabemos con suficiente detalle qué implica la teoría de la relatividad con respecto a la estructura del universo. Es algo que estamos empezando a averiguar apenas ahora. Si yo le digo que la teoría de la relatividad no prohíbe, cuando menos no hemos encontrado una formulación de la teoría de la relatividad que describa la imposibilidad del viaje hacia atrás en el tiempo, el por qué es imposible viajar hacia atrás en el tiempo, no significa ser honestos con respecto a la teoría de la relatividad. Tenemos que decir que la relatividad todavía no nos dice, todavía no la conocemos con suficiente detalle, todos sus alcances, como para saber si los viajes hacia atrás en el tiempo son imposibles. La mecánica cuántica está en la misma situación. La teoría de la relatividad, al ver al espacio como algo, el espacio-tiempo como algo existente, no algo que esté en un devenir continuo,
deja entrever la vaga posibilidad de viajar hacia atrás en el tiempo. La mecánica cuántica, al decirnos que los fenómenos que afectan una partícula subatómica son reversibles, que en cierto modo la ceniza cuántica se puede volver a convertir en madera cuántica, perdón por la metáfora, nos sugiere la vaga posibilidad de hacer viajes hacia atrás en el tiempo. Ahora, si esto llegara a ser cierto, aparecería una larga serie de problemas relacionados con el viaje en el tiempo que involucrarían no solamente a los físicos, sino también a los filósofos. Usted conoce las paradojas relacionadas con el viaje en el tiempo. Si me voy al pasado y consigo que mis abuelos no se conozcan, pues ya no nacen mis padres y ya no nazco yo. Por lo tanto, no puedo ir al pasado a realizar ese proceso. Una persona que estudió este asunto en detalle y que comenta la solución que ofrece a esta paradoja es Igor Novikov. Igor Novikov es un físico, Igor Dmitrievich Novikov. Nació en Moscú, antes fue ciudadano de la Unión Soviética, ahora es ruso.